Ok, muy buenas tardes, casi noches con todos. Bienvenido a esta charla donde vamos a hablar acerca de temas muy interesantes relacionados con inteligencia artificial. Primero quisiera confirmar si me están escuchando de forma correcta. Pueden escribirme al chat o Sí, Eddie, está claro. perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, comienzo dándoles la bienvenida a esta charla acerca de pues, temas que están completamente en vigencia el día de hoy, ¿no es cierto? Todo el tiempo nosotros nos hemos estado preguntando cuál es el comportamiento de las máquinas, de los computadores eh, en en esta época en la que estamos viviendo, sobre todo en esta época de pandemia. Es así como la Universidad de las Américas, a través de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, específicamente la carrera de Ingeniería de Software, ha organizado esta charla muy interesante alrededor de la inteligencia artificial. Como les decía, pues estamos rodeados de la inteligencia de las máquinas. Eh, Hoy, pues, prácticamente las máquinas han venido reemplazando a muchas de las actividades que los humanos realizaban tradicionalmente. Las máquinas siguen aprendiendo continuamente y eso lo podemos evidenciar en tantos ejemplos. Cada vez que realizamos una búsqueda en Google, estamos aplicando inteligencia artificial. Cada vez que etiquetamos a un familiar, a un amigo dentro de Facebook, estamos eh, utilizando inteligencia artificial. Y para hablar de estos temas, para tratar de estos temas interesantes, tenemos a nuestra compañera Bernarda Sandoval, quien es especialista en estos temas de pues, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial y todos estos temas relacionados. Bernarda tiene una maestría en ciencias de la computación, obtenida en la Universidad Estadual Paulista. Tiene además un diploma superior en docencia universitaria, obtenido en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Es ingeniera en sistemas e informática eh, de la Universidad de las Fuerzas Armadas y ha venido ya trabajando para la universidad como docente a tiempo completo ya por varios años. Entonces tenemos el gusto, el agrado de presentarles a ustedes, a nuestra compañera Bernarda Sandoval, quien nos va a hablar de todos estos temas relacionados con inteligencia artificial. Buenas tardes, Bernarda. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, Eddie, por la presentación. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir una presentación. Me avisan si es que ven. Y estaba justo hace un momentito con unos problemas técnicos en el computador. Esperemos que no tenga inconveniente. Vamos a ver. Ya, listo, como les indicó Eddie, la tarde de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que sería el crecimiento e impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Todos ustedes han escuchado seguramente el término, está en auge, sí, en absolutamente todas las áreas lo hemos escuchado y ahora vamos a ver un poquito más a qué se refiere este término y cómo es que está incurriendo dentro de la sociedad. Vamos a ver un poco qué tan cierto es, ¿no es cierto?, esos rumores que se dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas en sus lugares de trabajo. Entonces vamos a ver un poco sobre estos temas. Listo, entonces la agenda del día de hoy, sí, para poner un poquito en contexto lo que es la inteligencia artificial, vamos a ver un poco sobre la cuarta revolución industrial,
qué es la inteligencia artificial y vamos también a trabajar en temas, ¿no es cierto?, ya relacionados a este webinar, que es cuáles son los campos en donde estamos nosotros utilizando la inteligencia artificial, cuáles son los usos que le estamos dando, cómo se beneficia a la sociedad y vamos a ver cómo hoy en día se encuentra en cuanto a investigación la inteligencia artificial. Dentro de la cuarta revolución industrial, todos sabemos, ¿no es cierto?, las revoluciones industriales están dadas por las grandes transformaciones sociales que hemos tenido debido al avance de la tecnología. Esta cuarta revolución industrial, que es en la que nosotros nos encontramos en este momento, está marcada por la convergencia de las tecnologías, tanto digitales, físicas y biológicas. Dentro de estas, ¿no es cierto?, la inteligencia vino y se va a quedar de lado. ¿Qué términos nosotros hemos escuchado hablar dentro de esta cuarta revolución industrial? Ustedes están viendo, sí, aquí alguno de ellos, obviamente la inteligencia artificial, el Big Data, Cloud Computing, robótica, el Internet de las cosas, la interconectividad, la realidad virtual y aumentada, que a pesar de que tienen nombres diferentes, todas están relacionadas con alguna técnica de la inteligencia artificial. Ahora bien, si conocemos también que ahora quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y obviamente para utilizar todas estas tecnologías, nosotros necesitamos primero algo súper importante que es la seguridad. Es por eso que ustedes ven también aquí que tenemos esta parte de la seguridad en la cuarta revolución industrial. Como dijimos, ¿no es cierto? Las revoluciones industriales nos están diciendo las transformaciones sociales, el avance de la sociedad, cómo nosotros nos estamos desarrollando en ella. Entonces, en esta cuarta revolución industrial toma un poder especial el talento humano. ¿Por qué? Porque al estar hablando nosotros, sí, de que hay una convergencia de tecnologías, necesitamos que la mano de obra sea calificada. Y ese es un punto en el cual las empresas actualmente tienen algunos problemas, ¿sí? Entonces aquí la inteligencia artificial no es que está quitando trabajo, ¿sí? Sino que está requiriendo trabajo especializado en personas que tengan conocimientos y competencias relacionadas a esta inteligencia artificial. Como indicó Eddie, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la inteligencia artificial en nuestro día a día. Entonces, esta cuarta revolución industrial y el liderazgo de las empresas realmente está dando esta inclusión de la inteligencia artificial, como en la automatización de los procesos. Entonces, estos avances de la inteligencia artificial nos ha permitido, ¿no es cierto?, generar, como ya dijimos, más fuentes de trabajo en áreas relacionadas, obviamente, a la automatización. Gracias a esta inteligencia artificial, nosotros, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Tenemos ahora el Internet de las cosas que está tan en auge. Tenemos, como indicó Eddie, los motores de búsquedas potentes, sí, en Google. Tenemos, ¿no es cierto?, en las redes sociales lo que es el etiquetado de fotos. Esto se da a través del reconocimiento de imágenes. Tenemos también asistentes de voz, que muchos de nosotros utilizamos ya en nuestros teléfonos inteligentes. Tenemos lo que son las recomendaciones de compra, tenemos lo que es la conducción automática, también, ¿no es cierto?, tenemos que la inteligencia artificial nos ayuda en lo que es la detección de enfermedades, en las predicciones y también tenemos los conocidos bots, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Realmente dentro de la inteligencia artificial nosotros tenemos aquí varias definiciones, ¿ya? ¿Por qué tenemos varias definiciones? Porque depende hacia qué área de estudio sí se está enfocando. Yo aquí tengo sí 4 definiciones que vamos a ver y estas 4 definiciones están dadas por Stuart Russell y Peter Norvig, sí, que son expertos dentro de las ciencias de la computación y en su libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, nos menciona sí que dentro de esta inteligencia artificial existen estas 4 divisiones. ¿Cuáles son las 4 divisiones?
Los sistemas que piensan como los humanos. Dentro de sí, la inteligencia artificial sería la encargada de desarrollar aplicaciones que nos ayuden en la toma de decisiones, en la resolución de problemas y en el aprendizaje. Dentro de los sistemas que piensan racionalmente, lo que busca la inteligencia artificial es dotar a las máquinas de la percepción, el razonamiento y la actuación. En ¿no es cierto?, estaríamos nosotros hablando del pensamiento lógico racional. Dentro de esta área de estudio sí se encuentra lo que se conoce como los sistemas expertos. También tenemos los sistemas que actúan como humanos. En este caso, lo que está buscando la inteligencia artificial es realizar tareas, sí, de forma similar a la del ser humano. Aquí nosotros tendríamos la parte de la robótica. ¿Listo? Y en los sistemas que actúan racionalmente, en cambio, se trata de emular, ¿no es cierto?, la forma racional del comportamiento del ser humano. Aquí nosotros vamos a tener lo que se conoce como agentes inteligentes que son utilizados en artefactos que obviamente tienen una conducta inteligente. Ahora, si bien es cierto, ¿no es cierto?, tenemos todos estos conceptos, nosotros podríamos sí resumir y decir que inteligencia artificial va a ser la simulación del pensamiento y del comportamiento del ser humano, sea ya a través de un robot o en un software. ¿Cuáles son los campos? Sí, realmente la inteligencia artificial se utiliza en absolutamente todas las áreas de la ciencia, en el transporte, en la educación, en la salud, en la prestación de servicios, en los sistemas de producción y en la seguridad. ¿Sí? Es decir, esta inteligencia artificial ha tenido un impacto tanto en la parte empresarial como en la parte social. Ya vamos a ir, ¿no es cierto?, desglosando un poco en qué tenemos nosotros en cada uno de estos campos la inmersión de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los usos que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial? Actualmente, ¿no es cierto?, el uso de los teléfonos inteligentes está en auge, ¿no es cierto? Ya no es una novedad o una moda, ahora es prácticamente una necesidad. Cada uno de nosotros contamos con un teléfono inteligente si contamos con la conexión a un servicio de Internet, por lo cual también la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, se ha orientado hacia este nicho de mercado. Entonces, dentro de estos dispositivos inteligentes, nosotros tenemos lo que vendría a ser la detección facial, sí que estaría también orientada con lo que veíamos, sí, dentro del campo con la seguridad, ¿no es cierto? Usted en su teléfono tiene ahora, ¿no es cierto?, ya quedó un poco de lado el de la huellita y ahora nosotros podemos desbloquear nuestro teléfono a través, ¿no es cierto?, de la captura de nuestra imagen. Entonces, aquí estamos utilizando justamente la inteligencia artificial para desbloquear ese celular. Dentro de las aplicaciones de Internet, ¿no es cierto? Ahora en el Internet nosotros tenemos lo que es la banca electrónica, sí, la banca móvil, y obviamente necesita tener una seguridad, sí, para que alguien, ¿no es cierto?, no pueda entrar y sacar dinero. Entonces, en estos aplicativos también ya para mayor seguridad del usuario, ¿no es cierto?, ya no es simplemente ponga su usuario, ponga su contraseña, sino que también tiene, sí, el reconocimiento del rostro para poder hacer el ingreso. Entonces, aquí estamos viendo nosotros esta parte de la detección. Algo que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial dentro de la parte de la detección no tiene únicamente la detección facial, sí, también tenemos, sí, lo que es el reconocimiento de iris como seguridad, lo que es, y conocemos, ¿no es cierto?, de la huella, también
Hay incluso por la temperatura corporal, sí, por ciertos rasgos, por ejemplo, al caminar, por la escritura que también se utilizan en diferentes sistemas. En este momento, los que yo les estoy comentando aquí están un poquito más orientados hacia la parte del celular, sí, pero todas estas otras también son aplicaciones de la inteligencia artificial. Otro punto, ¿no es cierto?, que está en auge y que todos también debieron ya en algún momento haber utilizado, lo están utilizando, han visto, son los asistentes de voz. Dentro de los asistentes de voz tenemos varios, yo aquí he puesto únicamente 3, ¿no es cierto?, que sería el Siri de Apple, el Alexa de la Amazon, sí, el Cortana de Microsoft, que, ¿no es cierto?, nos permiten aquí a través de mensajes, ¿no es cierto?, de voz que realicen varias acciones, sí, búsquedas, que coloquen música, ¿no es cierto?, que puedan prender algún dispositivo, etc. También tenemos dentro de los usos lo que es el personal shopper, ¿sí? Dentro de este personal shopper lo que se hace es revisar cuáles son las preferencias que tiene de compras, cuáles son las necesidades de los usuarios, cuáles son los comportamientos que tienen los clientes. Y esto, ¿no es cierto?, se compara con los atributos que tenemos de los productos y nos muestra las mejores opciones de compra. Yo aquí he colocado, sí, una aplicación llamada el Magic Mirror. Esta aplicación, sí, es una combinación de lo que es el Big Data y la inteligencia artificial, y es un espejo inteligente. Este espejo inteligente, sí, si usted, ¿no es cierto?, ya lo puede usar varias personas, y el momento en el que usted se para frente a este espejo, el espejo le va a reconocer, sí, le va a decir su nombre, le va a saludar, y también va a escanear y va a escanear su rostro, ¿no es cierto?, y también su cuerpo, su contextura. Incluso esta aplicación es capaz de identificar incluso las emociones que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Y en función de esta información, lo que nos va a dar es cuáles serían las mejores opciones de ropa y de complementos. Otra empresa que también ha apostado, ¿no es cierto?, por este servicio de la inteligencia artificial en el personal shopper es The North Face. Ella está utilizando, sí, la aplicación Watson, que algunos ya debieron escuchar. Esta aplicación Watson es utilizada en infinidad de áreas, sí, y tiene un poder bastante grande. Dentro del North Face, sí, ¿qué es lo que está haciendo esta parte del Watson? Aquí, en vez de responder a preguntas, realmente Watson sí realiza preguntas para poder dar una mejor experiencia de compra. Entonces, por ejemplo, sí, le va a preguntar, ¿qué está buscando? ¿Ropa de qué tipo? ¿Cuál sería el objetivo de buscar? ¿Es para usted? ¿Lo va a regalar? Si está buscando para alguna ocasión especial, por ejemplo, qué sé, yo cojo y digo, me quiero ir es de regalo para alguien que se va a ir de vacaciones a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, al Canadá en diciembre, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer en este caso, ¿no es cierto?, es en función de esas preguntas, él va a consultar, ¿no es cierto?, posiblemente me pregunte cuál es el estilo, cuál es la edad, y en función, si a consultas, él va a identificar cuál sería la mejor ropa. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo que voy a ir al Canadá, que me voy a ir a España en alguna época del año, va a ver cuáles son las previsiones de tiempo que existen para esa época para indicarme cuál sería la mejor opción de compra, ¿sí? Dentro de lo que nosotros acostumbramos, ¿no es cierto?, manejar, que es el Facebook, Facebook también está desarrollando una inteligencia artificial. Sí que, bueno, en este caso no es tanto como personal shopper, sino que lo que va a hacer sí es ayudar a los usuarios a vestir mejor. Y si es que usted, ¿no es cierto?,
aparte de indicarle cuáles podrían ser las combinaciones, le puede también indicar cómo podría usted llevar el atuendo que ella lleva de una mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? En las mujeres, ¿sí? Si usted lleva, ¿no es cierto? La camisa completamente por debajo del pantalón, sí le puede sugerir el hecho, ¿no es cierto?, de que aparezca 3/4 de la blusa, de que si tiene algún accesorio, ¿no es cierto?, lo coloque de otra forma. También tenemos, sí, dentro de las aplicaciones que nosotros podemos utilizar en el celular, lo que son los asistentes virtuales. Estos asistentes virtuales, ¿no es cierto?, lo que hacen es identificar algún objeto que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y en función de eso, nos puede sugerir algún lugar de interés, nos puede incluso, ¿no es cierto?, traducir un texto si nosotros necesitamos, o mostrar, ¿no es cierto?, búsquedas relacionadas a algún producto que nosotros tenemos. Dentro de este sí está el Google Lens, sí que la mayoría de nosotros lo tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro celular. Está también el Bixby Vision. Tenemos también, por otro lado, lo que serían las aplicaciones inteligentes. Estas aplicaciones inteligentes, sí, lo que van a hacer es realizar una captura de imágenes y grabación de videos. Sí, de forma automática. O sea, no es que yo cojo, ¿no es cierto?, y digo, quiero tomar la foto o quiero grabar, sino que yo le activo y él automáticamente lo que él considere que es de mi interés, que puede ser si algún rostro o alguna situación, él automáticamente lo va a ir grabando, ¿sí? Una aplicación, ¿no es cierto?, que utiliza esto es el Google Clips, ¿ok? Dentro de la salud, sí, ahora incluso por el hecho de la pandemia, está muy de moda la inteligencia artificial en el área de salud. En este caso, sí, como estamos hablando de dispositivos dentro de salud, Facebook, ¿no es cierto?, tiene el GIAN. Este GIAN, sí, lo que hace es diagnosticar posibles enfermedades a través de una serie de preguntas que realiza si estas preguntas son de opción múltiple. Cuidado aquí, si no es que reemplaza al médico, ¿ok? Sino que si usted, ¿no es cierto?, tiene ahí alguna duda, puede usted ingresar aquí y en función de los síntomas que usted tiene, sí, él le va a dar un diagnóstico aproximado de cuál podría ser la dolencia que usted está teniendo en ese momento. Tenemos también lo que son aplicaciones de aprendizaje, ¿no es cierto? Que nosotros incluso los podemos bajar de la tienda del dispositivo que nosotros tenemos. Y dentro del aprendizaje nosotros no solo tenemos, ¿no es cierto?, la parte de la ciencia del idioma, también podrían incluirse en lo que tiene que ver con los deportes. Entonces, aquí, ¿qué me hacen estas aplicaciones de aprendizaje para que yo diga que son inteligentes, verdad? Entonces, en este caso, sí, la inteligencia artificial lo que va a hacer es crearme planes de aprendizaje personalizados que sean adaptados, ¿no es cierto?, al nivel que yo tengo, sí, sea en algún idioma o en algún tema, si es que estoy. Va también, además, a realizar un seguimiento de cuál es el progreso que yo tengo, ¿no es cierto? Y obviamente me va a ir dando las estadísticas, me va a ir dando esos valores. ¿Cómo nosotros podemos ver, sí? La inteligencia artificial está orientado a facilitar, perdón, las tareas de las personas a través de asistentes, ¿sí? En diferentes áreas, como lo hemos visto. ¿Y cómo es que ellos pueden hacer todo esto, sí? Para que esta inteligencia artificial sea posible, lo que hace la inteligencia artificial es alimentarse del comportamiento de los usuarios. Es decir, yo qué búsquedas estoy realizando en mi teléfono, cómo yo estoy interactuando en las redes sociales. Perdón. Sí, y en función de esto, es que nos puede estar ayudando. A ver, espérenme un ratitito, por favor, que me
Bueno, solamente como paréntesis, pedirles a las personas asistentes a esta charla que puedan hacer sus consultas a través del chat para luego al final poderla responder de manera aceptada. Ya, gracias, Eddie. Mil disculpas. Sí, estoy en clase desde las 8 de la mañana también y ya me está cogiendo de nuevo el nuevo semestre. Entonces, sí, como les estaba indicando, ¿no es cierto? Todas estas acciones que nosotros hacemos son las que van a servir de base. La inteligencia artificial no se alimenta de la nada, ¿sí? Sino que es de todo el histórico de lo que nosotros vamos haciendo y es lo que le va indicando, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros comportamientos. Dentro de todas estas aplicaciones que nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, lo que se utilizan, obviamente, son estas tecnologías avanzadas de la inteligencia artificial, que vendría a ser el procesamiento de lenguajes naturales, la recuperación de información, la representación del conocimiento, el razonamiento automático, el aprendizaje automático, sí, la visión por computador y otras más. Vamos ahora a ver, ¿no es cierto?, el cómo es que se beneficia la sociedad de la inteligencia artificial. Nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto?, y como ya vimos, realmente está la inteligencia artificial en todos los campos y todas las áreas en las cuales nosotros nos podemos imaginar y dentro de las cuales, ¿no es cierto?, nosotros tenemos algún tipo de relación. Dentro del área de los negocios y los servicios, ¿no es cierto?, los chatbots interactivos pueden, que como ya vimos, ¿no es cierto?, están basados en el historial de búsqueda, van a ser capaces, ¿no es cierto?, de sugerir algún producto, algún servicio, un lugar, algún hotel, un espectáculo, etcétera, ¿sí? Dentro del área de las finanzas y de la economía, aquí la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, va a ayudar a predecir patrones del mercado. Nos va a ayudar a detectar si es que puede existir algún fraude, a realizar predicciones en producción y en alguna operación financiera. Dentro del medio ambiente, ¿no es cierto? El medio ambiente también es un tema que hoy por hoy, ¿no es cierto?, está en auge porque, como sabemos, los recursos naturales, ¿no es cierto?, hemos ido mermando y obviamente ahora hay una preocupación por esa recuperación del medio ambiente para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos estar en este mundo por más tiempo. Entonces, dentro del medio ambiente también la inteligencia artificial nos va a ayudar, ¿sí? A través de que existen ya robots que ayudan, ¿no es cierto?, a combatir lo que es la deforestación. También nos puede ayudar dentro del medio ambiente a la detección de roturas o de fugas en un oleoducto, sí, a través de vehículos no tripulados, que pueden viajar tanto en tierra como en el agua, sí, en lugares que no sea tan fácil acceder, por ejemplo, sí. También tenemos dentro del medio ambiente, podemos hablar de los edificios inteligentes, que como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, ellos ayudan a reducir el consumo de energía. En el medio ambiente también podemos hacer a través de un análisis predictivo, ¿no es cierto?, saber y ayudar a mejorar el rendimiento agrícola y evitar así algún impacto ambiental. Dentro de la parte de la logística y transporte, nos va a ayudar a lo que es la optimización de recursos, ¿sí? Tanto de tiempo como en combustible. Aquí nos puede indicar cuáles son las mejores rutas, ¿sí? Cómo yo puedo evitar algún embotellamiento. Ayuda también en lo que es la planificación dentro del transporte en la ciudad. Aquí también nosotros podríamos, ¿no es cierto?, incluir lo que son los vehículos autónomos. Dentro de la educación sí ya hablamos, ¿no es cierto?, anteriormente, y como vimos dentro de la parte de la educación, lo que me va a dar a mí es sugerirme recursos de aprendizaje que sean adecuados, ¿no es cierto?, a algún curso o materia que yo esté estudiando.
Y estos nuevos cursos, ¿no es cierto?, lo que van a buscar es optimizar mi aprendizaje y cubrir las necesidades que yo tenga de capacitación. Dentro de la salud, sí, nos va a ayudar en el campo de la salud en lo que vendría a ser la detección de enfermedades. Esta detección de enfermedades lo puede hacer, ¿no es cierto?, a partir de imágenes, puede ser también en función de datos históricos, sí que ayuden, ¿no es cierto?, a identificar si existe algún factor genético que pueda desarrollar alguna posible enfermedad o patología. Dentro de la salud, ¿no es cierto?, en el área de la robótica también ya tenemos robots que asisten, ¿no es cierto?, a cirugías bastante delicadas, que también, ¿no es cierto?, están ayudando en esta área. También sí existen aquí sistemas expertos que ayudan, ¿no es cierto?, en la parte de la medicina, como ya vimos, a la detección de alguna posible enfermedad. También vamos a tener aquí en esta nueva época sí, del COVID, incluso se ha creado una empresa emergente de inteligencia artificial, que esta empresa emergente lo que hizo fue utilizar técnicas basadas en el aprendizaje automático para para acelerar el descubrimiento de fármacos, ¿no es cierto?, que nos ayuden durante la pandemia. Nosotros sí hemos visto a través de la historia, ¿no es cierto?, han habido enfermedades, han habido vacunas, pero realmente han ido tomando años, sí, o sea, hoy por hoy, ¿no es cierto?, hay ciertas enfermedades que aún no se consigue, ¿no es cierto?, una cura y aún se sigue ahí en una experimentación para lograr, pero nosotros vemos, sí, hace un año nosotros empezamos la pandemia y ya ahora, ¿no es cierto?, ya existe la vacuna. Entonces, justamente para poder desarrollar estas vacunas fueron utilizadas estas técnicas, ¿sí?, para poder identificar de una forma acelerada cuáles podrían ser, ¿no es cierto?, los componentes que nos ayuden en la creación de estos fármacos. Dentro de la parte del comercio, sí ayuda a predecir el éxito de un producto en el mercado, ¿no es cierto? Hacer un pronóstico de ventas nos puede también ayudar a sugerir un producto, como ya vimos con los personal shoppers, ¿no es cierto? Algún cliente en función de sus necesidades. Ahora sí, vamos a ver aquí un poco acerca de los avances. Cada año el Instituto de Inteligencia Artificial, sí centrado en el humano, de la Universidad de Stanford, realiza muestra cuáles son los resultados de avances en materia de investigación de la inteligencia artificial. Y este estudio es bastante amplio, sí, toma en cuenta varios tópicos y yo aquí he seleccionado los principales por el tema que estamos viendo. Entonces, dentro de sí, uno de ellos es la cantidad de publicaciones que se han ido realizando. Aquí hay una comparativa del número de publicaciones en total, en este caso sí es del Scopus, ¿sí? En el año 2000, del total de publicaciones que se hicieron en el año 2000, menos, sí, del 1% aproximadamente, el 8, el 0.8, el 0.9 del total de publicaciones pertenecían al área de inteligencia artificial. Nosotros podemos ver aquí que más o menos a partir del año 2017 sí ha tenido un crecimiento acelerado y en el 2019 el porcentaje sí llegó ya al 3.8. Si nosotros hacemos una comparación entre el 2000 y el 2019, podemos ver que realmente sí ha tenido un crecimiento del 300% en el número de publicaciones. Es decir, ¿no es cierto?, hay más personas interesadas en este área de estudio y que está dando un mayor avance en estas técnicas.
Dentro de las investigaciones, sí existe, de acuerdo a lo que son las publicaciones existentes en Archive, sí, este Archive es un repositorio donde los investigadores de varias áreas, no solo de la inteligencia artificial, comparten sus hallazgos antes de enviarlos a alguna revista o conferencia. Dentro de nosotros podemos ir viendo si hay una comparativa desde el 2015. Si nosotros vemos la cantidad de estudios que se compartieron en este repositorio, era pequeño, ¿sí? Y del 2015 al 2020, que son 5 años, no es una gran cantidad de tiempo, podemos ver cómo ha crecido, sí, de una manera bastante acelerada, estas áreas en las cuales se están haciendo estas investigaciones. Entonces aquí vemos sí que las áreas que tienen un mayor repunte tiene que ver con el aprendizaje automático en las ciencias de la computación y también sí la parte de la visión por computador que tendríamos acá. Otro de los puntos, ¿no es cierto?, que podemos ver ahí que también tiene un crecimiento bastante grande es el relacionado con la parte del lenguaje natural, ¿sí? Que veríamos acá. Vemos también, sí, que está habiendo también un aumento, sí, tal vez ya no tan acelerado, sí hay un crecimiento lineal, podríamos decirlo, de lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, la parte del lenguaje natural y de la robótica. Tenemos también aquí la inteligencia artificial, está el aprendizaje de máquina en estadística, ¿sí? Y tenemos también la parte de las redes neuronales y de la computación evolutiva. Así que, si bien es cierto, ha tenido un crecimiento, pero este crecimiento no ha sido tan grande como las otras áreas. Entonces, esto nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a nosotros a darnos cuenta un poquito, una visión de cómo es que están esas áreas de estudio. Ahora bien, ¿no es cierto? Este avance de la inteligencia artificial ofrece varios beneficios y varias oportunidades a las empresas. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la productividad, ¿sí? Gracias a la automatización, ¿no es cierto?, que es la que va a permitir adaptar los productos de los consumidores mediante algoritmos y análisis de datos a gran escala. Este avance de la inteligencia artificial obviamente redunda, ¿no es cierto?, en la creación de empleos. Y como nosotros estamos viendo aquí, sí, los países que más han requerido mano de obra, sí, especializada en inteligencia artificial está Brasil, India, Canadá, Singapur y Sudáfrica. La comparativa que tenemos aquí sí es la comparación de cuánto había en el 2016, cuánta demanda había y cuánta demanda ha habido ahora en el 2020. En estos 14 países que están haciendo aquí el estudio, sí, en promedio, la tasa de contratación ha aumentado 2.2 veces. Y en el caso de Brasil, sí, que es el que más ha requerido mano de obra calificada, ha crecido en un 3.5 veces. Aquí, como les decía al inicio, ¿no es cierto?, estas empresas tienen grandes inconvenientes realmente para encontrar y retener recurso humano calificado por la gran demanda de estos profesionales. Y es incluso por esta gran demanda que actualmente existen, sí, o se ha visto la necesidad de crear varios cursos, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, que se dediquen, ¿no es cierto?, a la especialización en estas diferentes técnicas de inteligencia artificial. Antiguamente, sí, hace no mucho tiempo, las personas, los doctores, sí que salían con una mención en inteligencia artificial, generalmente su nicho de mercado
era la investigación en instituciones universitarias. Pero debido a la gran demanda y al gran acogida dentro de la empresa, ahora sí hay los doctores que se están formando, pero ya no para la academia, sino para la industria. E incluso en estos últimos 3, 4 años, la parte de educación, las universidades se han visto, sí, con la pérdida de estos doctores especializados en inteligencia artificial, porque están saliendo hacia la parte industrial, hacia la parte laboral en empresas. Dentro de esto, ¿no es cierto? Entre el 2013 y el 2020, como usted también ve, ¿no es cierto? Y guarda concordancia con lo anterior, estamos viendo cómo realmente, ¿no es cierto?, ha ido ese crecimiento, esa demanda de profesionales dentro de las diferentes técnicas de la inteligencia artificial. Entonces, como vemos aquí, sí, dentro de las personas que manejan el aprendizaje de máquina y que manejan la inteligencia artificial son los más demandados, son los que más se requieren. ¿Qué más ha tenido, no es cierto? En este caso, se requiere también mano de obra, sí, personal calificado, que trabaje con lo que son las redes neuronales, que trabaje con lo que es el procesamiento del lenguaje natural, con la parte de la robótica, sí, también lo que es el reconocimiento de imágenes y lo que es, sí, los vehículos autónomos. Entonces, nosotros vamos viendo, ¿no es cierto? En esta gráfica se puede divisar cómo ha ido, sí, incrementándose y cuáles han sido estas áreas que están teniendo una mayor inclusión. En función, ¿no es cierto?, de esta demanda, también depende, ¿no es cierto?, también hay industrias, sí, empresas que requieren esa mano de obra. Entonces, aquí sí podemos ver que este crecimiento de las ofertas de trabajo en las áreas de la inteligencia artificial en el 2020, sí, esta ya no es como en los otros que tenía una comparación de lo que pasó el 2016 y lo que pasó el 2020. Aquí es la comparación con el año anterior, ¿sí? O sea, ¿qué pasó el 2019? ¿Qué pasó el 2020? Entonces, nosotros vemos aquí que durante el 2020, sí, quienes pidieron mano de obra, sí, quienes necesitaban a alguien de inteligencia artificial, los que más solicitaron fueron las industrias relacionadas, ¿no es cierto?, con la parte de la información. Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, también toda esta parte de los ingenieros dentro de las ciencias de la computación, sí, dentro de la parte, ¿no es cierto?, de las tecnologías de la información, de la mecatrónica, automatización, etcétera. El segundo, sí, que también requirió, fueron todo lo relacionado con servicios profesionales, científicos y técnicos, seguido de la parte, ¿no es cierto?, de agricultura, pesca y caza, y la parte de manufactura. ¿Qué empresas son las que requirieron o crearon menos puestos de trabajo? Sí, ahí tenemos lo que son los servicios de comida y alojamiento, sí, las que crearon menos puestos de trabajo, pero sí hay también un interés dentro de esta área. Ahora bien, sí, dentro de las industrias, ¿no es cierto? Hay industrias que tienen una mayor apertura a adoptar la inteligencia artificial. Puede ser que ya lo estén manejando, sí, o que lo estén pensando. Entonces, esta adopción de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, tiene bastante acogida en la parte de las empresas de alta tecnología y de las comunicaciones. Sí, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Más del 70% de estas empresas están pensando en adoptar o han adoptado ya alguna técnica de la inteligencia artificial dentro de sus empresas.
De ahí sí tenemos que alguien que también adopta en una misma proporción del 60% está el área automotriz y de ensamblaje y de los servicios financieros. Ahora, dentro de estas empresas, ¿no es cierto? En la parte de la derecha, nosotros, ¿qué estamos aquí viendo? Sí, estamos viendo cómo estas industrias, en qué área, ¿no es cierto?, de las industrias podrían adoptar la inteligencia artificial. Y obviamente, ¿no es cierto?, va a depender de la naturaleza de la empresa. Entonces, dentro de este sí, como resumen que tenemos en la parte superior, sí, tenemos acá que me dice todas las industrias, nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que la mayoría de empresas utilizaría la inteligencia artificial en la parte sí que tiene que ver con la atención del cliente. No, aquí me está tapando un poquito las imágenes, no puedo ver bien la presentación, ¿sí? Así que les voy a ir diciendo. Tendríamos, ¿no es cierto?, aquí en la parte de la atención de los servicios de operación, dentro de estos servicios de operación, tendríamos la parte de atención al cliente, lo que sería el back office, en el desarrollo de los productos, sí, que sería esta, y también en los servicios de marketing y de ventas, sí, es en promedio en donde más se utilizaría. De ahí, como dijimos, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la naturaleza, podemos ver aquí, sí, que el sector automotriz, ¿no es cierto?, y de ensamblaje, va a utilizar, sí, una en mayor proporción en la parte que tiene que ver con la manufactura. En el caso de la parte, ¿no es cierto?, de las finanzas y servicios, utilizaría en lo que es el desarrollo de productos y en el poder identificar algún riesgo. Y dentro de la parte de alta tecnología y telecomunicaciones, estaría interesado, ¿no es cierto?, utilizaría dentro del desarrollo de productos y servicios. Y para finalizar, sí, dentro de estas empresas, ¿no es cierto?, ya vimos cuáles serían las áreas en las cuales ellos estarían incursionando en la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver de acuerdo, ¿no es cierto?, a estas áreas, cuál sería la técnica que sería más demandada en cada uno de estos tipos de industria. Entonces, nosotros podemos ver aquí, sí, que en general, igualmente, la mayoría, ¿no es cierto?, utilizaría lo que tiene que ver con la parte del aprendizaje automático, ¿sí? Con la parte de los procesos, ¿no es cierto?, de robótica, serían aquí los que tenemos más altos, ¿sí? La parte de la robótica, la parte del aprendizaje automático, en la parte de la visión por computadora. Obviamente aquí, ¿no es cierto?, cada industria va a adoptar la técnica de inteligencia artificial de acuerdo a su naturaleza. En este caso, ¿no es cierto?, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la parte de la robótica, ¿sí?, y la parte de los vehículos aquí autónomos, sería adoptado por las industrias, ¿no es cierto?, donde la manufactura, la fabricación, ¿no es cierto?, y la distribución jueguen un papel importante. Entonces, como vemos aquí, ¿no es cierto?, la parte de mundo automotriz y del ensamblaje, sí estaría muy interesado en incluir, ¿no es cierto?, estos vehículos autónomos y obviamente de la parte robótica. Y también sí podría ser usado dentro de los que son los bienes de consumo y ventas, sí, la parte de los vehículos y también, ¿no es cierto?, esta parte de robótica. Ya entrando, ¿no es cierto?, a lo que es la parte del procesamiento del lenguaje natural, sí, la comprensión del texto, tanto en forma hablada, en forma escrita y en la generación de textos, estos serán demandados por aquellas empresas donde se manejen volúmenes altos de datos operativos y también tenga una gran cantidad de clientes.
Dentro de estos, ¿no es cierto? ¿Cuáles podríamos hablar? Podríamos hablar dentro de la parte de los servicios, sí, que necesitamos incluir estas técnicas de inteligencia artificial. Dentro de la parte de la salud, sí, obviamente por los sistemas que existen, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que existen los sistemas más variados en la parte de salud, entonces sí se requieren de esas competencias. También sí será utilizado, ¿no es cierto?, en la parte de la alta tecnología y de las telecomunicaciones. Así que si nos fijamos aquí, realmente es el que más utiliza todas esas técnicas, obviamente por su naturaleza misma. Eso es todo lo que les podría sí indicar a breves rasgos sobre cómo está la inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Qué nos depara el futuro y en qué podríamos nosotros irnos desde ya conociendo, especializándonos para poder incursionar en estas áreas? Muy bien, muchas gracias, Bernarda. Realmente es un tema eh, muy interesante esto de la inteligencia artificial y ya tenemos varias preguntas aquí de los participantes. Voy a comenzar con una pregunta, bueno, son dos preguntas en una sola. El señor Juan Carlos Chiluisa nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la creación de una estrategia nacional de inteligencia artificial? ¿Y qué aspectos se podrían considerar? Bueno, en este punto sí, dentro de América, ¿no es cierto?, del Sur, ¿quién ha estado aquí en el auge como nosotros vimos? Obviamente es el país más grande, que es Brasil. Ahora, si nosotros queremos, ¿no es cierto?, ir creciendo, obviamente es necesario que como país nosotros podamos incursionar. Entonces, primero deberíamos tener, ¿no es cierto?, dentro del gobierno una política clara de cuáles son las áreas en las cuales se va a desarrollar. Ahora, otro punto súper importante también dentro de la inteligencia artificial tiene que ver con la parte de la ética, ¿no es cierto? Y por aquí tenemos las tres leyes que incluso en esta película del Yo Robot se habla, ¿no es cierto? Y realmente no es solo ciencia ficción por la película, sino realmente sí existen esas tres leyes que rigen la inteligencia artificial, que es justamente, ¿no es cierto?, para que esta tecnología esté al servicio de la sociedad y no seamos después nosotros ahí, ¿no es cierto?, los que estemos sufriendo por esta tecnología. Entonces, a nivel de país, yo creo que debería verse cuáles son las industrias más fuertes, en qué es lo que nosotros podríamos desarrollarnos, ¿sí? En función de la información, en función de las empresas que tiene el país, para primero tener gente especializada dentro de esta área, poder generar esos productos, obviamente, y poder competir a nivel internacional, poniendo obviamente como digo, estos puntos claros, ¿no? De hacia dónde queremos llegar y qué sí es permitido y qué no es permitido. Perfecto. Em, tenemos una pregunta y con eso terminaríamos, Berna. El señor Carlos Morales nos pregunta, ¿hay regulaciones orientadas a limitar la generación de estos sistemas de inteligencia artificial, ya sean regulaciones a nivel nacional o internacional? A ver, a nivel nacional no tenemos. Hay una preocupación, como les dije, de la ética, sí. Y en países, sí, en regiones donde sí se desarrolla bastante la inteligencia artificial, sí ha habido. Hay realmente algunas iniciativas, sí, la ONU, las Naciones Unidas, tiene ya, sí, aquí un documento en el cual se indica qué sí debería ser permitido, qué no debería ser permitido. También la Unión Europea también ha creado un documento bajo el cual se rigen todos los países que están dentro de esta Unión Europea, que en todos estos avances tienen que ir cuidando, ¿no es cierto?, esta parte. O sea, sí hay algunas, pero no existe todavía una general.
Pero yo creo que el hecho de que la ONU ya tenga uno sí ya es un punto bastante importante, ¿no? Porque yo creo que todos los países sí estamos un poco relacionados con esto de la ONU. Muchas gracias, Bernarda, y muchas gracias a los asistentes por haber permitido este tiempo de conversación, de discusión en este tema tan interesante, en este tema organizado por la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por su atención y los esperamos en próximos conversatorios, en próximos webinars acerca de estos temas propuestos por la universidad. Muchas gracias y una excelente noche. Gracias a todos.